Buenos días, muchas gracias. Bien, quería hablar de digitalización y creación de valor. Primero, creación de valor. Yo hace muchos años, tantos como 10 o 15, sobre 15 años más o menos, a principios de los 2000, el concepto de creación de valor empezó a interesarme de una manera muy especial. No sé por qué, es un pequeño vicio que uno puede tener en un momento determinado, y me ha interesado mucho especialmente porque la creación de valor, tal como lo entendemos, si yo preguntara la definición de creación de valor, quizás tendríamos un apuro, excepto los que podamos venir del mundo de la economía, pues concepto económico, sumas, costes, etcétera. Pero si yo tuviera que reducir el concepto de creación de valor a una sola palabra, para mí sería utilidad. Cuando yo a un cliente, a un compañero, a otro departamento, estoy dando algo, estoy creando algo, estoy ofreciendo algo que para un tercero va a ser de mayor utilidad, esto para mí es creación de valor. Y creo que es importante desde este punto de vista porque creo que es donde entra la esencia de muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día en términos de competencias, de competitividad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la digitalización es una capa más que está entrando precisamente en este concepto de creación de valor. Antes de seguir, quiero hablar de los principales ítems de tecnología que están afectando o que van a afectar de manera súper inmediata en la realidad que estamos viviendo nosotros ahora mismo. La tecnología, como ha dicho el primer compañero y el segundo, está condicionando muchas cosas, está haciendo algo que hasta ahora eran estructuras de piedra, las está convirtiendo en líquidas, es decir, cosas que hasta ahora eran como muy tabuladas, muy establecidas, de repente esa relación alumno-profesor pasa a ser absolutamente líquida, esa relación entre cliente, proveedor, empleado pasa a ser también absolutamente líquida, difusa. Pues la tecnología está influyendo mucho en todo esto. Y esos son los 6 ítems para mí más importantes. El cloud computing, cómo todos los datos están en la nube y están ahí para estar compartidos, para ser utilizados. El tema de la inteligencia artificial, luego me referiré un poco más extensamente. Esto ya está aquí. Ya tenemos a Siri de Apple que le podemos hacer preguntas y se interesa por nosotros y nos responde. Como, por ejemplo, el Big Data, millones y millones de informaciones que están cada día ahí trazadas con nuestra actividad en los móviles, en los ordenadores, y toda esa información está ahí para poder ser utilizada. O como, por ejemplo, los robots ya no con brazos y de acero, sino los robots digitales, lo que se llaman chatbots, es decir, interfaces comunicacionales que son capaces de hablar entre una máquina y un humano en términos naturales, no hay que saber lenguaje especial ni conocimientos avanzados, puedes dialogar en lenguaje natural. O el tema del blockchain que es la tecnología que hay por debajo del Bitcoin. Quizás os suene mucho mejor el concepto Bitcoin que no blockchain. El blockchain, después me referiré un poquito más también, algunos lo están elevando a la misma importancia que la propia aparición de Internet. Imaginaros hoy el mundo sin Internet. Pues el mundo dentro de 10 años sin el blockchain va a tener características muy similares. Luego me referiré un poquito más en detalle. O el Internet de las cosas, cómo las cosas pasan a tener una identidad y son capaces de conectarse entre ellas. O, por supuesto, la generación Y, esta que decimos nativos digitales, que más allá de sus competencias o habilidades digitales, para mí son estructuras mentales, son formas de ver, son formas de relacionarse. Y, por lo tanto, cuando yo tengo un negocio, una persona generación Y tiene un esquema mental absolutamente distinto, unos intereses distintos, unos atributos de compra distintos a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados en los entornos analógicos que estábamos viviendo. Si todo esto lo cojo, lo meto en una coctelera y lo saco dentro de 5 años, ¿qué habrá pasado? Pues yo creo que estamos en una auténtica tormenta perfecta en la que seas pequeño, grande, mediano, guapo, alto, bajo, lo que sea, te va a afectar seguro, seguro. Y eso implica que no podemos estar ni ajenos ni distantes a todo lo que está sucediendo. Tampoco se trata de estar en la cresta de la ola, pero sí que hay que estar muy atento a todo esto que está entrando como variables que afectan en las relaciones, en los negocios del día a día. No se va a salvar nadie, o casi nadie. No se va a salvar nadie o casi nadie en ese proceso de digitalización. Y aquí pongo a alguien de los que sí que se pueden salvar. Los demás vamos a estar afectados. En cómo hacer las cosas, todos los que tengan destrezas con los dedos, destreza manual o trabajen en sitios complicados o de espacio reducido, hombre, la digitalización, la robotización, pues lo tiene un poquito complicado. ¿Vale? Por lo tanto, aquel que arregla relojes con aquella lupa,
pues un robot lo tiene difícil de momento para que sustituya y lo desplace en su trabajo. O el que se dedique a la originalidad o a las bellas artes. La inteligencia artificial hace muchas cosas, es previsible que en poco tiempo haga cosas grandiosas, inimaginables, pero el concepto creatividad, el concepto bellas artes, evidentemente, tiene todavía un capital muy particular para los humanos. De hecho, ya hay interpretaciones musicales hechas por robot absolutamente perfectas desde un punto de vista de partitura, pero le falta una cosa: el feeling, la emoción, la interpretación, que en este caso, pues, quien le guste el jazz entenderá perfectamente de qué estamos hablando. Yo no me imagino un robot tocando jazz en ese sentido. Y después la parte de inteligencia social, todo lo que corresponde a la percepción social, negociación, persuasión o asistencia y cuidado de los demás. Todos estos factores, la digitalización, de momento queda un poquito ajena y, por lo tanto, todas aquellas empresas o empleados que se dediquen a este tipo de actividades, de momento tienen salvaguardado porque están aportando sobre todo esa dimensión humana que hoy por hoy la digitalización ve difícil sustituir. Esto me parece, este es uno de los orígenes sobre los cuales el concepto de creación de valor me hizo reflexionar, trabajar y ponerme de tanto en tanto, que virtualmente lo hago, ponerme la bata blanca y ponerme en el laboratorio de las ideas e intentar innovar y crear cosas, ¿vale? Este es uno de los ejercicios que hice y es cómo cuando creamos valor, esto incluso tiene una representación espacial en 3 dimensiones, ¿vale? Fijaros, yo tengo aquí un conductor que se llama Hamilton y un conductor de un taxista. Los dos llevan un volante y 4 ruedas. Pero, oh curiosidades de la vida, este señor se lleva unos ingresos de, ¿cuánto? 2.000 euros al mes, por ejemplo, y ese señor 60 millones de euros al año. El mismo volante, las mismas ruedas. ¿Dónde está el truco en términos de creación de valor? Pues está en esos 3 ejes: qué hace, cómo lo hace y a quién lo hace. Si miramos qué hace, miramos la parte de creatividad y procedimientos. ¿Qué hace un taxista? ¿Qué creatividad tiene un taxista? Tiene 0 creatividad, lléveme hasta ahí. Y ahora ni siquiera tiene ninguna posibilidad de creatividad porque te conectan a la TomTom y hacen caso de lo que dice la TomTom. Hamilton puede parecer que no tiene ninguna creatividad, porque el circuito es el mismo siempre, cada vuelta, y además sus competidores tienen incluso el mismo circuito, pero no es verdad. La creatividad que tiene que aplicar un Hamilton en interpretar el coche, en acometer las curvas, en calibrar correctamente el coche, eso necesariamente tiene un componente único que lo hace distinto en esa milésima última que necesita un campeón del mundo como es él. Y eso, de estar aquí en procedimientos absolutamente estándares o estar aquí en líneas de creatividad máxima, pues esa acción que es llevar un coche, Hamilton lo sitúa aquí arriba y al taxista lo sitúa aquí abajo. Respecto a este primer eje. Otro es cómo hace la faena un taxista o cómo lo hace Hamilton. Manual o instrumental. Taxista, ¿qué habilidades instrumentales necesita? Cambio de marcha, embrague, volante. Y además después ya lo hace de manera absolutamente inconsciente. ¿Correcto? No hay que entender ningún lenguaje ni metalenguaje especial. Está ya asumido. Hamilton no. Hamilton tiene que entender muy bien cuál es la dialéctica, cuál es el lenguaje, cuál es la manera de comunicación con el coche, cómo interpreta el coche. Y otra cosa, además, súper importante, que muchos pilotos fracasan en ese capítulo, que es la comunicación con su equipo. Oye, en la curva 24... me subvira el coche, no sé cómo, creo que deberías hacer no sé qué, y al margen de la telemetría que el coche da, los mecánicos atienden también la instrucción del coche, que es el feeling, que es lo que notas con el volante, lo ajustan y eso hace que puedas conseguir esa milésima adicional, que en este caso esto es absolutamente clave. Por lo tanto, el manual o instrumental, el uso de la tecnología, el uso del lenguaje en este caso es absolutamente importante. El taxista se situaría en la parte baja, Hamilton se situaría en la parte más alta. Y el tercer eje, ¿a cuánta gente atiende un taxista? Pues al día, ¿qué puede hacer? ¿5, 10 viajes? Si quiere trabajar más, tendrá que trabajar más horas o tendrá que circular más rápido, pero es el volumen de negocio que puede. Hamilton, cada carrera que hace, van 100.000 personas a un circuito, algunas de ellas pagan por unos palcos cantidades indecentes, porque hay un circuito mundial montado en ese aspecto.
hay unas retransmisiones por televisiones con unas audiencias supermillonarias y además hay una derivada en esto que es todo el marketing de marca que eso pueda generar. Audiencias, pues de centenares de millones de personas. El resultado de trabajar uno a uno o trabajar de cientos de millones en cientos de millones configura este espacio de 3 dimensiones que las acciones que hace Hamilton se sitúan aquí arriba, las acciones de un taxista aquí abajo, y eso tiene una repercusión en incremento de utilidad y eso puede, y de hecho así es, tener una repercusión con la generación de ingresos. Entonces, esto, que creo que es claro, que está bien, que está explicado, eso tiene una traslación en mi vida profesional y seguro que en toda la vuestra también. Y es, si fuéramos capaces de analizar todos y cada uno de los actos que hacemos nosotros en el trabajo, individualmente, yo, por ejemplo, en mi caso, preparar un presupuesto, hacer una visita a un cliente, hacer lo que sea, cada uno de los actos que yo tengo, y les diera un puntito, este puntito me generaría distintos espacios, distintos sitios en el espacio, en función de la carga de creatividad que pongo por cada evento, por la carga de instrumentación que necesito para eso y a cuánto me dirijo en ese sentido. Entonces, en mi trabajo podría llegar a crear una nube de puntos que en la medida que se distancien de este punto cero, yo estaré creando más utilidad para la empresa. Yo aquí los presupuestos los podría hacer con una máquina de escribir, pero si los hago con un Word, estoy aumentando mi productividad, estoy aumentando mi capacidad de hacer más presupuestos por minuto, por ejemplo, ¿no? Es decir, estoy aumentando mi capacidad de moverme sobre estos ejes. Si yo cogiera mi nube y la nube de mis empleados, mi departamento también tendría una nube, y mi empresa tendría una nube, y mi región y mi país. Es decir, esta es un poco la forma agregada de ver la creación de valor en términos espaciales. Me gustaría encontrar un matemático que fuera capaz de crearme el algoritmo, porque sé que detrás de esto hay un algoritmo, pero de momento no lo he conseguido. Espacialmente este es el planteamiento. Entonces, más allá de imaginaciones en este estilo, cuando yo empiezo una actividad o realizo una actividad o incluso someto a mi equipo a revisiones sobre cómo estamos creando valor en ese sentido, pues cojo y lo meto aquí como prueba. Oye, ¿somos capaces de mejorar algún eje de este estilo? Si soy capaz de mejorar el eje, mi posición en este eje, es decir, mi posición en el espacio, yo estoy, en definitiva, creando mayor utilidad para mi cliente y, por lo tanto, seré capaz de intentar conseguir más ingresos o más rentabilidades para mí, que es lo que decía el compañero, todos trabajamos por dinero, y para mi empresa. Y el cliente absolutamente contento y feliz porque estará percibiendo y teniendo cotas de utilidad también superiores. Entonces, esto, que es un lenguaje o que es una posición absolutamente analógica, yo no he hablado aquí de tecnología, sí que lo engancho con la tecnología porque la tecnología en ese aspecto son aceleradores, son dinamizadores que hacen que esto lo suba para arriba y lo voy a desarrollar. Antes que nada quería hablar del concepto de Machine Learning porque es un concepto que está apareciendo ahora cada vez más, parece que esto es una realidad, esto está explotando en estos momentos y no es un concepto nuevo, es un concepto que en los años 70 ya existía la capacidad de que las máquinas aprendan, pero ahora está explotando y está explotando por 3 razones. Uno, porque se han descubierto nuevos algoritmos matemáticos que permiten a las máquinas reconocer textos, imágenes, de todo, es decir, son capaces de aprender por cantidad e incluso ya se está trabajando en el concepto de aprender por lógica, es decir, para que una máquina aprenda ajedrez ya no le tienes que enseñar 500 millones de jugadas de ajedrez, sino con 3.000, 5.000 o 1 millón ya es capaz de extrapolar el resto de jugadas, como lo hace un maestro de ajedrez. Un maestro de ajedrez llega maestro no porque ha jugado 500 millones de partidas, ha jugado 3.000 y él es capaz de inferir el resto y la lógica que hay detrás de eso. Eso se llama Deep Learning y estamos llegando ya también a eso, la capacidad de los ordenadores a no tener que leer, aprender por fuerza bruta, sino aprender cómo empiezan a trabajar nuestras redes neuronales en la cabeza. Algoritmos matemáticos. El tema del cloud, que es lo que hace que haya grandes cantidades de información que una máquina pueda acceder y pueda aprender cuando lo está haciendo por fuerza bruta. Y después los chatbots. Los chatbots, que son estos interfaces comunicacionales que permiten, pues eso, hombre, una máquina puede aprender mucho, pero si después no puede compartirlo con nadie, pues un chatbot lo que permite es que un humano pueda hablar con una máquina, como luego pondré algún ejemplo. Mira, voy a desarrollar cada uno de los ejes un poquito.
el eje del qué hacemos. El qué hacemos es procedimiento versus creatividad. Entonces, si en la empresa o yo mismo como empleado estoy trabajando solo con procedimientos, ¿estos procedimientos son digitalizables? ¿Son automatizables? Si lo son, tarde o temprano me caerán. De hecho, el propio taxista es tan procedimental el tema como que están apareciendo ya coches sin conductor. Y aquellas rutas de autobús, de camión, de taxi, que son cada día el mismo, y de esto hay mucho, Google o quien sea, está metiendo coches sin conductor, porque el truco es el procedimiento, pum, te programo y ya está. El otro día hubo un accidente, no sé si habéis visto que hubo un accidente con un coche sin conductor y un coche con conductor. Se demostró perfectamente que la culpa había sido del no conductor, es decir, se había echado encima. Después hay la parte de procedimientos flexibles. Oye, yo tengo unos procedimientos, pero tengo una parte de flexibilidad que tengo que incorporar yo como mi trabajo. Pues eso es un incremento de valor como tal. ¿En tu trabajo solo aplicas roles o son roles que tú tienes que incorporar algo de creatividad? Pues tú ya estás subiendo por aquí. Después hay una parte de creatividad procedimentada, en lo que más importante es la creación de algo. ¿Vale? Por ejemplo, te viene un cliente y dice, oye, necesito un beneficio fiscal para el año que viene, tengo que hacer un movimiento, ¿qué me puedes aconsejar? Pues tú tienes que hacer tu arquitectura fiscal o tu arquitectura tributaria, pero tienes que cumplir unas reglas. Pero lo más importante, ¿qué son las reglas o la parte de creatividad tributaria que en este caso haces? Todos los asesores son capaces de las reglas, lo que no todos los asesores son capaces de la creatividad, igual que cuando vas a un abogado. Los abogados saben las reglas, pero construir el caso, eso forma parte de la ingeniería legal que un abogado en su parte creativa, pues lógicamente va a incorporar. Y después hay la parte de creatividad total, ¿no? Que esta es ya cuando eres un artista y de la nada haces cosas. Eso se sube hasta aquí arriba. Por lo tanto, en tu trayectoria profesional, ¿hacia dónde tienes que ir? A todo aquello que pueda ser comoditizado, estandarizado, procedimentado. Esto tarde o temprano se lo va a llevar algo, una máquina, algo. Lo que tú tienes que apostar, y en tu empresa, en tu departamento, en tu empresa, es conveniente ir apostando por todo lo que es creatividad, flexibilidad, creatividad total. Al final hay que crear esa atmósfera, ¿eh? Es un problema de atmósfera, es un problema de planteamiento, es un problema de decir, oye, mañana nos vamos un día y vamos a ver quién dice la tontería más gorda, porque de la tontería más gorda sale una idea bonita, o aplicable, o un negocio nuevo, ¿no? Y aquí, en la parte digital, todo lo que es digitalizar procesos, integrar procesos, integración de esos procesos, la propia inteligencia artificial, son capas que nos van a ayudar en ese aspecto. El otro día ya estuve presente en una demostración, no sé si conocéis, de Watson, de IBM, que es un programa de inteligencia artificial, o Einstein Analytics, que es otro programa de inteligencia artificial que tiene Salesforce. Es un espectáculo coger un Excel de 2000 registros, de recursos humanos era, con altas y bajas de una empresa, en la que se decía nombre de empleado, fecha de alta, fecha de baja, los que estaban de baja, ingresos, edad, distancia de su casa al puesto de trabajo, había toda una serie de variables, ¡pum!, le chutaban en este caso a Watson, y tú preguntabas, ¿quién es el trabajador que tengo más probabilidad que me pida la baja en los próximos 6 meses? Y te decía, los trabajadores que tienen entre 20 y 30 años, que tienen este segmento de ingresos y que viven entre esta. Y te lo decía directamente, por una cuestión de inteligencia estadística aplicada. Y la pregunta estaba hecha en términos normalizados, como estoy diciendo. Entonces, esto se va a llevar absolutamente a unos extremos y desde un punto de vista de asesoría, todo lo que es el reporting, el managing, el advising, todo esto va a llevar integraciones muy potentes. De hecho, toda esta parte de inteligencia artificial va a afectar a todos. Por ejemplo, el otro día me explicaban, un ponente que vino de Estados Unidos, explicaba que en Los Ángeles se ha detenido una banda de narcotraficantes gracias a la inteligencia artificial. Cogieron todas las llamadas que hace la ciudad de Los Ángeles, con todos los repetidores, y lo chutaron también a un sistema de inteligencia artificial. A ver qué detectas de raro aquí. Así tal cual, ¿eh? ¿Qué detectas de raro? Y encontraron que en un repetidor, solo en uno, cada X tiempo aparecían 3 llamadas de un teléfono de pago y ni una más. Y esas 3 líneas, pum, ese número caía. Al cabo de un tiempo aparecían 3 llamadas más de otro número de pago y desaparecía. Y había un comportamiento que no era normal. Se hizo el seguimiento y es que detrás había una red de narcotraficantes que decían,
con teléfonos de prepago y haciendo 3 llamadas, aquí no nos pilla nadie. Pues sí. La inteligencia artificial pilló el comportamiento irregular y a partir de ahí se hizo la trazabilidad en ese sentido. En el tema de la creatividad, decir que estamos en un problema gordo. Estamos en un problema gordo porque la creatividad, sobre todo, va asociado a talento muchas veces, y la creatividad aplicada a producto muchas veces a patentes. Y las patentes van aplicadas muchas veces a carreras tecnológicas, matemáticas, ingenieros, físicos. Y aquí en el mundo tenemos problemas y gordos. En Estados Unidos, que hasta ahora había sido el líder y lo sigue siendo de momento porque importa talento, en sus universidades el volumen de licenciados en carreras técnicas ha caído o es absolutamente dramático. Estamos hablando hablaban de sobre el 10% solamente se licenciaban en carreras técnicas. Mientras que en la China, sea porque es moda o porque está inducido por lo que sea, la tasa, además sobre una base de partida mucho más grande, estamos llegando a tasas en carreras técnicas del 30 o del 40%. Y eso significa que a partir de 2020 el líder mundial va a ser la China, no va a ser Estados Unidos, porque detrás hay o el sudeste asiático, también Indonesia, porque está vinculado a la creación de patentes. No es solo que la creatividad esté vinculada a matemáticos e ingenieros, es verdad, porque podemos innovar siendo filósofos o lingüistas o economistas, es verdad, pero entonces no estamos inventando productos, estamos inventando procesos, innovación comercial, estamos inventando otras cosas, pero crear valor como crear valor a partir de productos, esto está vinculado, lógicamente, a carreras técnicas y hay un déficit. Y en cuanto a inteligencia artificial, deciros que hoy por hoy en el mundo que está petando de manera muy importante esta faceta, pues que hay sobre 3.000 reales expertos en inteligencia artificial, de los cuales solo 500 son auténticos gurús, y que hay una caza de talentos en este sentido, porque hay muchos países interesados en esta cuestión. El primero es la China, porque además eso tiene derivadas también en la guerra digital y la ciberseguridad, o sea, hay implicaciones muy gordas. Japón está intentando invertir lo que no está escrito en ese tema. En España, que yo sepa, no hay nada de inteligencia artificial en este momento. Cero, y eso nos hipoteca el futuro de manera dramática. El segundo eje sería cómo hacemos las cosas, de manual a instrumental, es decir, si hacemos cosas artesanales, o con una instrumentación básica, o con herramientas con lenguajes, o con supralenguajes, pues lógicamente nuestra creación de valor, nuestra aportación de utilidad aumenta, y por lo tanto todo lo que son las atmósferas, digamos, de conocimiento, de talento, de aplicación de todo esto, aumenta. En la medida que tú te prepares, en la medida que en tus tareas concretas y particulares incorpores ese talento, estarás creando cosas de mucho mayor valor añadido. Y ahí yo debo decir que aprecio, observo, es una valoración personal, que no sé si podéis compartir, pero creo que esto nos está llevando a gaps, a distancias muy grandes entre los que cada día se preparan más y saben más y los que no se preparan y están ahí, que además serán atacados o serán pasto de la propia digitalización, porque estas tareas precisamente las tiene que cubrir, las suplirá la tecnología. Entonces, en las empresas, una apuesta clara y decidida por la formación, por los lenguajes, por la instrumentación. Eso es creación de valor en estado puro. Y, en este caso, la digitalización, ¿cómo influye como capa, como acelerador en este eje? Pues, lógicamente, la informática, los robots, los bots. Los robots ya sabemos lo que es, los bots es el interface comunicacional que yo digo, es como si hablaras con un WhatsApp. De hecho, en Sage, por ejemplo, ya tenemos bots, se llama HelloPEC, y cuando un usuario quiere hacer un asiento contable, pues a través de su móvil se dirige y dice, PEC, contabilízame esta factura, ¿cuánto sube? 1.500, ¿de qué proveedor es? Del restaurante no sé qué, vale, ¿qué saldo me queda con este cliente? Pues tiene el saldo de tanto, ¿y tiene algún impagado? Sí, ¿quieres que te envíe una carta o un email al de esto? Es decir, esto ya es comunicacional directamente, ¿vale? Y toda la parte de blockchain que antes he comentado. Esto está impactando directamente el blockchain en todos los mundos, en el marketing, en el financiero, en el económico, en todos los órdenes, incluso en la contabilidad. Si aquí hay contables, que sepáis que el tradicional método de partida doble que hasta ahora conocíamos, blockchain te lo rompe y crea otro concepto, buscarlo en internet, el concepto de contabilidad de partida triple, asociado al flujo de liquidez de las empresas. Y ese eje, esa tercera dimensión, es la que se va a colgar en blockchain para compartir y en términos de seguridad y sin ausencia de auditorías. Bueno, es otro mundo absolutamente impresionante que está llegando. De hecho, es lo que habíamos comentado. Y aquí, ¿lo veis? El que trabaje como un robot será sustituido por un robot. Es decir, esto
Esto hay que tenerlo muy claro y, por lo tanto, dejar de trabajar con un robot incorporando esas habilidades del qué y el cómo que estoy diciendo son absolutamente claves. Y el tercer eje es quién, a quién me dirijo. Recordar el concepto del taxista. Si me dedico uno a uno, tengo una creación de valor. Si este uno a uno lo mejoro en cuanto a hacer el mismo servicio en menos tiempo, pues lógicamente puedo generar mucho más valor. O transferencias de 1 a n o directamente de n a n. Es decir, esta conferencia, que no cobro nada, pero si cobrara, esto tendría un precio a esta audiencia. Si esto lo hiciera en un estadio de fútbol, pues lógicamente tendría otro caché, ¿no? Y simplemente porque el mensaje sería exactamente el mismo. Pero como la utilidad es multiplicada por n, es lógico que el que la ha parido pues tenga otra retribución. Esto es clave, que los procesos que haga la empresa vayan situados en esa n final. Cuanto más amplia sea esta n, cuanto más sea capaz yo, como individuo, como departamento, como empresa, poder mantener muchas más relaciones con n clientes, con n potenciales clientes, estaré situándome en este eje más hacia aquí. Y Internet, esto es un facilitador, lógicamente. Hasta ahora, cuando un cliente te pedía una información sobre la empresa, pues había que llevarla. Yo me acuerdo hace 25 años atrás, luego ya inventamos el correo electrónico, ahora tenemos Internet, pero ahora ya hay otras cosas. Hay el Big Data, hay el 3D, hay los chatbots, hay la realidad aumentada, cosas que desde un punto de vista de un cliente, cuando te viene a comprar muchas veces ya no hace falta que le expliques nada, porque te conoce más que tú. Es decir, yo digo que antes un comercial era un catálogo con piernas. ¿Por qué? Porque, oye, ¿usted qué servicio? ¿Me puede enviar a alguien que me lo explique? Y ahora no, un comercial es un proveedor de confianza, es un proveedor de otras cosas y muchas de ellas vinculadas a lo emocional. O es que cuando hemos ido a comprar un coche no sabíamos ya qué hacía ese coche, pues si sabemos más que el vendedor. El vendedor que no nos ponga a explicar si los nanonewtons ahí, si ya lo sabemos nosotros y además nos hemos metido dentro de la web en una visión 360 grados y he visto el interior del coche y le he cambiado el color, las llantas, ya lo sé todo. ¿Para qué vas al concesionario? Para ver si le apretas con el descuento, pero luego para tener la certeza que si mañana tienes cualquier problema, voy a conocer a José, que sé que me va a resolver la cuestión. Una componente absolutamente distinta. Y el mundo se ha hecho pequeño. La tecnología me permite todo esto hacerlo muy pequeño, la globalización, el cómo yo incluso puedo customizar a mi cliente en este momento, hacerle soluciones absolutamente a medida, que se sienta único, que se sienta especial. Y eso está afectando a todo el mundo está afectando, a todos los sectores. Todos queremos ser reconocidos por nuestro nombre, por nuestros intereses. Como cuando tú entras en la página web de una empresa de pizzas a domicilio, solamente por verte ya te reconoce. Hola Ignasi, ¿qué tal? ¿Qué quieres, la misma pizza que el último día? No, esta vez ponmele un poco de Frankfurt. Vale, de acuerdo. ¿Mismo sitio, mismo lugar? Sí, ok. Y esto, que ahora entras en una página web, mañana será un chatbot con el móvil. Pizza, ping, aparecerá y te lo dirá. Es que están llegando cosas así. Los chatbots estos que digo ya están conectados con RPs, por ejemplo, con información. Esto no descartéis en nada, como en una reunión de trabajo, en lugar de tener un asistente que en un momento determinado, oye, ¿te acuerdas cuánto nos compró el año pasado el cliente? A ver, el de contabilidad, que me diga la ficha de mayor. No, habrá algo parecido al Alexa de Amazon. ¿Conocéis Alexa de Amazon? Un aparato que tiene inteligencia como el Siri de Apple y directamente le preguntarás, Pepita o Pepito, ¿cuánto nos debe tal cliente? ¿Cuánto nos compró el año pasado? Nos compró tanto. Ya está, gracias. Y continuamos la reunión, porque eso estará conectado con el RP. Oye, Alexa, conecta con el chatbot de nuestro cliente y recuérdales que mañana venimos y serán capaces de hablar chatbots contra chatbots. Y eso, que nadie se asuste, porque esto no va a ser ni un virus, ni una enfermedad, ni habrá que saber un lenguaje de Marte, no, es que va a ser natural, como lo estamos contando. El problema, la gran dificultad es el esquema mental que tengamos en la cabeza. Y, por supuesto, un elemento absolutamente relevante, la emocionalidad. Lo que decía, tú puedes ser un robot que interpreta un instrumento de música absolutamente perfecto, pero si no pones la emoción, tú puedes hacer la mejor oferta del mundo, puedes hacer el mejor precio del mundo, el mejor offering del mundo, pero al final, ¿nos miramos o no nos miramos? El tema de la restauración que hablábamos ayer, puede ser todo lo fenómeno que quieras con la cocina, con los alimentos, con la calidad, con todo. Pero ¿qué hace un camarero o qué hace un cocinero cuando sale y pregunta por el producto? Es emocionalidad pura en ese aspecto. Es coger uno de esos vectores y subirlo para arriba también. Al final,
pensar que todo lo que hacéis individualmente o de manera agregada, esto está en un sitio en el espacio, se puede representar en un sitio en el espacio, y que la gracia es, lógicamente, alejarlo del punto 000, porque con eso detrás tenemos beneficios, tenemos rentabilidades, tenemos satisfacciones que de seguro en el futuro van a ser importantes. Y acabar solo con esta frase: la tecnología puede ser tecnología, pero sobre todo es un reto de negocio. Yo no soy tecnólogo, y además tengo 56 años, yo no soy de generación digital, pero me apasiona una cosa, y es que estamos entrando en un mundo que me abre posibilidades de negocio para desarrollar. Y os invito a eso. Gracias.